Gracias a Dios, mis hermanos, porque estamos otra vez en contacto con la palabra de Dios. Reciba un saludo, reciba un abrazo donde usted se encuentra y reciba también en esta hora la palabra de Dios. Escuche, mi hermano, la lectura de la Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 24. Dice así palabra del Señor: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Generalmente el creyente cree que Dios está solo para oír todo lo que le pedimos y que debe oírnos siempre. Pero la voluntad de Dios está bien definida aquí. Él quiere que nosotros le oigamos, que oigamos sus ordenanzas, que oigamos su palabra. Y cuando nosotros le oímos a Él, Él nos da mucho más de lo que nosotros pedimos. Pero es necesario que hagamos de acuerdo a su voluntad para que Él nos oiga. Lo primero siempre será que nosotros oigamos su palabra. La palabra de Dios no todos la pueden oír. El hombre común no la puede oír, pues la palabra de Dios es espíritu y es vida. ¿Cómo puede una persona en su estado común natural oír palabra de Dios? La respuesta tal vez no es tan simple. Es necesario nacer otra vez. Naciendo de nuevo. Fue la respuesta de Jesús a Nicodemo acerca del reino de Dios. El apóstol Santiago dice que Dios de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y Jesús decía a la gente común: el que tiene oídos para oír, que oiga. O sea que el que oye la palabra de Dios con sus oídos físicos debe tomar la decisión de escucharla. Esto es, atenderla con el corazón y creerla, porque con el corazón se cree para justicia. Porque había muchos que oían la palabra, pero no la creían, como hoy también hay muchos que aunque oyen, no la creen. Podemos decir hoy que aquellos no tenían ninguna razón para no creer, puesto que la palabra de Dios era expresada directamente de los labios de Jesús. Eran buenas nuevas. Era el evangelio del reino que Jesús predicaba. Eran enseñanzas de Jesús penetrantes. Pero el evangelio de Jesús, que es el evangelio del reino, no gustaba a la gente, ni gusta hoy. Hoy lo que predomina y gusta, diría yo, es el evangelio de los evangélicos. Suave, agradable, lleno de fantasías, con muchas promesas infundadas pero atrayentes.
un evangelio acomodado a los gustos y preferencias de cada persona según su estatus social o económico, ya sea un artista de la farándula o un empresario. Pero el evangelio de Jesús, el evangelio del reino, causa malestar a nuestra naturaleza humana. Por esto muchos no aguantaban y se retiraban de Jesús para no oír lo que enseñaba, porque era palabra dura, pues incitaba al pueblo de Dios al arrepentimiento. Y esto no le ha gustado ni al pueblo anterior, ni al actual pueblo de Dios llamado hoy la iglesia. Podemos ver a Jesús empezando su ministerio, oír sus palabras, y Jesús empieza su ministerio con estas palabras que es un mandamiento de Él: arrepentíos y creed en el evangelio. Pero hemos preferido que el arrepentimiento sea para los inconversos, no para nosotros. Que sea para aquellos que no han venido a la iglesia. Luego vemos a los discípulos de Jesús empezando su ministerio para restaurar al pueblo de Dios que había sido redimido con la sangre de Cristo Jesús. Ellos les preguntaron: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les contesta con el mismo mandamiento de Jesús: arrepentíos. Y luego hace una alusión a la inmersión en el trabajo de la obra redentora de Dios para que sus pecados sean perdonados y reciban la restauración que solo el Espíritu Santo da. Estaba profetizado ya desde el Salmo 130. Él, hablando de Cristo Jesús, redimirá a Israel de todos sus pecados. Mi hermano, solo el discípulo de Jesucristo puede oír la palabra de Dios y permanecer oyéndola y vivir en la palabra. Discípulo es la palabra que predomina en el Nuevo Testamento con relación a Jesús. De lo que más se habla es de los discípulos. Hoy en la iglesia predominan otras palabras como cristiano, con relación a la religión cristiana. Pero cristiano casi no se lee en la Biblia, con excepción de unos 2 o 3 ocasiones por ahí. En Antioquía, otra ocasión con el rey Agripa y otra ocasión con el apóstol Pedro hablando de los padecimientos. Hay otras expresiones con las que se identifica el pueblo de Dios hoy. Miembros. Se menciona en la Biblia con relación al cuerpo, pero es el que más se usa. También se menciona la palabra santos, pero con relación a las personas que murieron, casi no se usa para las personas vivas. Y generalmente no se pregunta, mi hermano, ¿cuántos discípulos de Jesucristo hay en tu iglesia? Sino cuántos miembros. Porque los miembros siempre son muchos y puedes decir con orgullo: somos 500, somos 1000, somos 2000 o 3000. Pero ¿cuántos discípulos de Jesucristo hay? No hay. Y si hay, son muy pocos. Sí,
Puede haber discípulos de la iglesia, aquellos que conocen más o menos las doctrinas que profesan y las pueden enseñar en células de estudio. Y aunque los discípulos de Jesucristo son pocos, son los que crecen con el crecimiento que da Dios. Crecen, como dijo el apóstol San Pablo, unidos a la cabeza que es Cristo. Son los que conocen a Dios. Crecen, como dijo el apóstol Pedro, en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Solamente los discípulos de Jesucristo son capaces de oír, de creer y de conocer a Dios. Oír en el sentido de escuchar para atender y obedecer la palabra de Dios. Creer en el sentido de la fe como certeza y convicción. Conocer en el sentido de tener vida eterna. Sí, conocer es el resultado de oír y creer. Lo dijo así el Señor. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Oír y creer, mi hermano, nos lleva a vivir en intimidad con la palabra de Dios. Esto es llegar a conocer a Dios y tener vida eterna. El creyente común solo se conforma con conocer algo o mucho acerca de Dios, porque es lo que más se promueve en la iglesia. Que el hermano conozca algo de la Biblia, que el hermano desarrolle el conocimiento para que pueda enseñar a otros. El conocimiento acerca de Dios es intelectual, tiene su valor, pero es temporal. Sin embargo, el conocimiento de Dios es espiritual y es eterno, pues es vida eterna. Hay promesas de vida para el que oye, para el que cree y conoce a Dios. Así se cumple el propósito redentor de Dios. Dios se hizo carne para redimir al pueblo de Dios. En carne se llamó Jesús, no porque así le puso José o María, sino porque un ángel declaró su nombre, porque en el nombre estaba implícito el propósito redentor de Dios. Dijo el ángel: se llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dentro de ese pueblo de Dios, mi hermano, mi hermana, estoy yo y está usted. Por lo tanto, a nosotros nos dice hoy: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La historia se repite a cada generación. La palabra de Dios es la misma, pues es eterna. El nombre de Dios en carne es el mismo, Jesús.
El proyecto de redención de Dios es el mismo desde hace 20 siglos. La estrategia de Dios es la misma para salvar al mundo. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. El nuevo orden mundial de Dios se dio a conocer al mundo hace 20 siglos. Y mediante su estrategia, su reino, que no es de este mundo, se extenderá en toda la tierra. Pero se quiere imponer un nuevo orden mundial de este siglo, porque Satanás no quiere que Jesús reine en todas las naciones. Pero está establecido. Lo dijo el séptimo ángel del Apocalipsis. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y reinará por los siglos de los siglos. Mi hermano, mi hermana, hay promesas de vida eterna para ti. Hay promesas de vida eterna para mí. Solo tenemos que escuchar la palabra y entrar en la acción de la fe. El cumplimiento profético está llegando. Lo dijo el profeta Amós. Palabra de Dios a través del profeta. Voy a cambiar lo que a ti te gusta por lo que a mí me gusta. Y enviaré hambre en la tierra, pero no hambre de pan, sino hambre de oír palabra de Dios. Mi hermano, mi hermana, es el momento, es el tiempo de atender esta palabra y decirle al Señor en esta hora: sí, Señor, quiero ser saciado todos los días con tu palabra. Que se haga tu voluntad, Señor, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Tu palabra es una bendición para mí y para todo el mundo. Yo, Señor, la recibo hoy por la grandeza de tu obra en toda la tierra. Sí, Señor. Gracias, gracias, Señor, por tu poder. Para siempre, Señor, eres amor. Gracias, bendito Dios. Mi hermano, mi hermana, es una bendición, es un privilegio estar en contacto con la palabra de Dios. Deseo lo mejor para su vida y su familia. Reciba ahí donde está bendiciones de lo alto. Reciba un saludo, reciba un abrazo y que Dios lo bendiga siempre. Bendiciones, mis hermanos.